Es importantísimo para acostumbrar a nuestro cuerpo al impacto y así tu cuerpo también se va adaptando. Voy a correr tantito, Vale, tú me vas dando perfecto. tips. ¿Qué tal? Estamos en las oficinas de Tecnogym en México. Estamos con S. Carballo, especialista, entrenador personal, enfocado en la fuerza para corredores. Y justo llegó esta nueva corredora aquí a Tecnogym y nos dieron la oportunidad de probarla y ver y poder platicar contigo, para que nos des tips para quienes estén empezando a correr, para quienes ya sean corredores y para quienes les dé curiosidad, pues. Bueno, muy buenas, Ana Pau, muchas gracias por dejarme estar aquí contigo. Bueno, tenemos un producto ideal, no solo para corredores principiantes, también corredores de elite. Ya vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la Tecnogym Run. Pero bueno, si te parece te puedo dar algunos tips para corredores principiantes. Es muy importante, algo que nos sucede a todos, que empezamos a correr de 0 a 100, ¿no? Y ahí empiezan las lesiones, empiezan los desbalances en el cuerpo. Es muy importante empezar de a poco. Recomiendo que empiecen con 2 o 3 días de corrida por semana, que empiecen caminando cada sesión de entrenamiento y luego pueden avanzar a correr unos 20 minutos en las primeras 2 semanas. Es importante la progresión en el entrenamiento, ¿no? Que vayamos de a poco. Como todo tipo de entrenamiento, pero en la corrida a veces, como te digo, nos lanzamos a querer correr durante 1 hora las primeras semanas y sin caminar antes, sin entrar en calor. Entonces es importantísimo, primero para nuestra salud y segundo para el aumento del rendimiento, que empecemos caminando, que entremos en calor, que hagamos un estiramiento dinámico antes de empezar a correr para preparar a nuestro cuerpo y luego sí nos lanzamos a correr, ¿no? Bueno, eso para quien empiece, entonces tú dices algo paulatino, ¿no? Exacto. Empezar a correr poco a poco, Exacto. Digamos, quizás me imagino que puedes empezar que si 3 minutos corres, 5 caminas, Exacto. irle haciendo algo así. Combinando caminata, o sea, combinar intensidades, ¿no? 3 minutos de caminata, 5 minutos de corrida, volvemos a caminar, trabajo por intervalos, tal cual como tú dijiste, alternando estos métodos de entrenamiento está muy bueno para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a poco y se vaya adaptando. La respiración, ¿no? La respiración, el impacto que nos produce cada zancada, eso es importantísimo para que nuestro cuerpo se adapte de una manera saludable y de repente no le demos tanto impacto, ¿no? O sea, todos sabemos que en cada zancada nuestro cuerpo absorbe cierto impacto, entonces es interesante que vayamos de a poco enseñándole a nuestro cuerpo y mostrándoles lo que va a pasar semana a semana a partir de que empezamos a correr. Perfecto. Así que sí, es importante. A ver, pues vamos a ver para que nos des unos tips a los que ya han corrido y que también puedan adoptar quienes estén queriendo empezar. Muy bien. ¿No? Bueno, vamos a iniciar registrando nuestros usuarios. Está muy bueno que con la aplicación que nosotros tenemos en el celular podemos utilizar la misma información en los distintos productos de Tecnogym para que todo se acumule en la aplicación, ¿no? Nuestro historial deportivo, nuestras métricas. Perfecto. Específicamente, esta Tecnogym Run es muy interesante porque amortigua cada zancada de tal manera que nuestro impacto es mucho menor a que si estaríamos corriendo en el pavimento, en la calle. ¿Sí? Bueno, tengo que autorizar aquí Muy bien, esto. vamos a darle continuar. Ok. Y ya estamos. Tenemos distintas modalidades, tenemos sesiones, tenemos entrenamientos a medida, rutinas, cada uno tiene sus beneficios. Podemos, por ejemplo, iniciar por sesiones. El gran beneficio que tiene esta modalidad es que un coach nos va a guiar. Okay. ¿No? Está muy bueno porque nos quitamos toda la responsabilidad y todo el tema de planificar el entrenamiento y en base a métricas que nosotros ya colocamos antes en nuestra aplicación, como el peso, la altura, la intensidad, el tiempo. Ahora, si alguien no tiene una Tecnogym, también hay que pensar en ellos para poder darles tips para correr. Sí, totalmente. Ajá. Bueno, uno de esos tips, por ejemplo, es el entrenamiento de fuerza, ¿no? La importancia que tiene el entrenamiento de fuerza para que nuestro cuerpo esté preparado justamente para estos impactos que vamos a hacer día tras día o semana tras semana. Si nosotros no tenemos el cuerpo fortalecido, probablemente haya lesiones, probablemente haya un estancamiento en el rendimiento. Si corremos carreras de fondo como un 10K en adelante, vamos a empezar a sentir mucha fatiga, van a empezar a haber lesiones, no vamos a poder seguir corriendo, ¿no? Vale. Entonces el entrenamiento de fuerza es muy importante. Bueno, por ejemplo, aquí entramos a la modalidad de sessions. Tienes varios entrenamientos, depende cuánto tiempo quieran entrenar, depende qué objetivo tengan, si quieren correr por intervalos con inclinación. ¿Sí? Es muy interesante que tiene de 0 a 15 grados de inclinación la Tecnogym Run. Entonces, un ejemplo, ¿no? Vamos a ir a ascensos y estocadas.
justamente las tocadas, el desplante, es la simulación de una zancada que hacemos a la hora de correr. Vamos a bajar un poco la velocidad porque... Ok. 16 minutos estaré entrenando. Entonces, bueno, tenemos bocinas integradas, tenemos un coach que nos va a guiar, pueden entrelazar los audífonos sin problema para que se aísle un poco el sonido a la persona que está entrenando. Y dentro de la sesión podemos modificar la pendiente, la duración, la distancia, la velocidad. De hecho, bueno, tenemos estas palancas que nos va a servir para darle más inclinación o menos y más velocidad o menos velocidad. Como mencioné hace un ratito, es muy importante el tema de la fuerza en corredores, ¿sí? Okay. Y hago hincapié en esto porque, bueno, he trabajado mucho con corredores y actualmente lo sigo haciendo y es un área de oportunidad para la mayoría de ellos, ¿sí? Okay. Ya que entendemos que a lo mejor nos gusta correr y no tanto estar en un gimnasio, se nos hace monótono y demás, pero bueno, uno de los beneficios justamente que tiene este producto es que tiene la modalidad Bootcamp que combina el entrenamiento de velocidad con el entrenamiento de empuje, que es básicamente que simula un trineo, hasta 55 kilos de inercia de un trineo, lo puedes hacer aquí arriba, y también con entrenamiento de fuerza, que para eso tenemos también distintos productos como el bench press, que en un ratito se los podemos mostrar, Claro. la kinesis, entre otros productos. Entonces, Sí, a ver, pues quisiera como que nos des unos tips para, antes de empezar a correr, ¿qué es lo que debemos de hacer? bien, el equipo, ¿no? El tenis, fundamental, tener un tenis adecuado para correr, un tenis que nos amortigüe, que nos absorba ese impacto lo mayor posible. Obviamente que dentro de la categoría tenis tenemos distintos modelos dependiendo de la distancia que tú corras, 5K, 10K, medio maratón o maratón. Claro. Ya una vez que estés ahí te puedes informar con un especialista que te va a dar más información. Pero es importante que sí le den Importancia al atención. tenis. Sí, yo he a corrido ese con tema. tenis malos y es Se la siente. peor idea. Se siente. Pierdes las uñas incluso. Tu cuerpo lo siente Sí, completamente. sí, sí. Entonces, tenis es lo más importante. También ropa transpirable, ¿no? Y cómoda para correr. Es importante también, y este es un consejo que les doy antes de tener una competencia o una carrera, que no se pongan algo que no usaron antes en una competencia. Claro. ¿No? O sea, tú tienes que llegar con ropa que ya utilizaste, que ya te sientes cómodo, cómoda, que ya sabes que no vas a tener ningún problema. Igual con los tenis. Entonces, eso es importantísimo. La nutrición, ¿no? Si bien yo no soy nutricionista, les puedo decir que es fundamental en todo tipo de deporte llevar una alimentación adecuada y que se adapte a tus necesidades, a tu objetivo, a tu condición, ¿no? Entonces, también presten mucha atención al tema de la nutrición. Ok, muy bien. La hidratación me imagino que también Hidratación, es sí, importante. sí, no lo mencioné, pero tal cual, o sea, siempre el agua ahí. Algo que se menciona mucho a la hora de correr es escuchar tu cuerpo. Ok. ¿No? Esa variable muchos lo infravaloran, no le dan mucha importancia, pero es fundamental que cada uno escuche su cuerpo, porque a partir de eso vas a ver si darle un poquito más de velocidad, si no. Si bien hay rutinas y planificaciones que se pueden ir armando en base a tu intensidad y a tu ritmo cardíaco y demás, es importante que corras a una velocidad en la que tú te sientas cómodo o cómoda. ¿Sí? Que no te excedas, pero que tampoco te consientas, ¿no? Depende también del objetivo que tengas, si corres simplemente de hobby o si tienes un objetivo de rendimiento. Pero escuchar a tu cuerpo es importante. Como te dije antes, si pensamos en la velocidad, de menos a más. Ok. ¿No? Una semana establecer una cierta velocidad, un cierto ritmo cardíaco, siempre se suele medir por el ritmo, ¿no? En el que estamos corriendo. La segunda semana aumentar un poquito el ritmo y así tu cuerpo también se va adaptando y semana a semana te va a ir pidiendo un poquito más. Voy a correr tantito, Vale, tú me vas dando perfecto. tips. Bueno. Yo ya soy corredora, quienes nos vean y les guste correr, que puedan obtener algunos tips de Ok, tu parte, perfecto. que parezca que les permita bajar sus tiempos, correr mejor y todo evidentemente sin lesionarse. Obvio, sí, parece? justamente la técnica habla de eso, ¿no? De un mejor rendimiento y evitar lesiones. Así Así que es. vamos a ponerlo en práctica. Bueno, tú me dices si algo estoy haciendo mal. Bueno, en mi empezamos de a poquito. técnica. Es importante que a medida que vayamos aumentando la velocidad, vayamos inclinando nuestra pisada. Ok. ¿No? Obviamente cuando caminamos, nosotros apoyamos primero el talón, luego la punta del pie, metatarsos. Entonces a medida que aumentamos la velocidad, te vas a ir dando cuenta que tu pie se va a ir inclinando porque tu cuerpo te lo va a ir pidiendo. Asimismo, está interesante que tú inclines tu torso hacia adelante para que el peso de tu poquito. torso y la gravedad te impulsen hacia adelante y no te frenen. ¿Sí? También para evitar lesiones y que tus articulaciones absorban el menor impacto posible. Una pregunta muy común que me hacen es
el braceo, ¿no? Cómo pongo los codos, qué hago con las manos, las cierro, las abro. Es importante que entiendan que el codo debería estar en un ángulo de 90 grados a 45 aproximadamente. También a medida que aumentemos la velocidad esto se va a ver afectado. Y el agarre, haz de cuenta que tienes un huevo dentro de tu mano y lo tienes que sostener, pero no lo tienes que romper, ¿no? Entonces, esa es una buena manera de darte cuenta si estás colocando bien tus manos. No tienes que apretar, no tienes que hacer fuerza, tienes que tenerlas relajadas, pero cerradas, ¿sí? Esa es la mejor manera de optimizar la técnica de tu braceo. Ten en cuenta también que tu mano va a ir desde tu cadera hacia la línea de tu mentón, ¿sí? No va a sobrepasar la línea de tu mentón, no va a sobrepasar hacia atrás la línea de tu cadera. Al igual, como dije antes, a medida que aumentemos la velocidad, vamos a ir aumentando el rango de movimiento de nuestro braceo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nos vamos un poco a lo que es la cabeza. Idealmente, la cabeza está alineada con nuestra columna, que está en una posición neutra, ¿sí? Todo esto, si lo queremos aplicar al mismo tiempo, nos vamos a poner duros, tensos. Por eso es importante que vayamos practicándolo de a poco, ¿sí? Un día de técnica practicamos el braceo, otro día de técnica podemos practicar la pisada, la zancada, otro día tratamos de correr y ser conscientes de no tensar nuestro tren superior. Es importante que no querramos hacer todo juntos porque no nos va a salir, probablemente nos frustremos y no es el caso, ¿no? Por eso es todo de a poco, todo de manera progresiva. Tú lo estás haciendo muy bien, al ritmo que estás yendo está perfecto, el rango de movimiento que estás aplicando, ¿sí? Veo que no estás tensa porque tienes los hombros relajados, caídos. ¿Sí? Nos damos cuenta cuando alguien está corriendo está tenso porque tiene los hombros, sí, hace un encogimiento de trapecio y hombro y eso no es bueno, menos si corres mucha distancia. Después de las 2 horas de corrida te vas a sentir muy tenso y rígido. Entonces, eso es lo básico de la técnica. Sí, también hay un método muy interesante que es la saltabilidad, ¿no? El entrenamiento con saltos. Para un corredor es importantísimo porque, exacto, esos son lo que estamos haciendo de manera cíclica, es una zancada, es un impacto, es un salto, ¿sí? Hacia adelante. Abrir zancada, siempre te dicen, ¿no? Exacto. Entonces, el entrenamiento de saltos o pliometría, también se puede decir, es importantísimo para acostumbrar a nuestro cuerpo al impacto y fortalecer los músculos que rodean nuestro tobillo, nuestras rodillas, y de esa manera también evitar lesiones y fortalecer y desarrollar esos músculos que solo corriendo no los vamos a lograr desarrollar en su totalidad o como deberíamos, ¿no? Por eso es importante abarcar el entrenamiento de fuerza en nuestra planificación semanal y mensual de nuestro entrenamiento hacia la carrera. Es importante para eso saber cuánto tiempo tienes para prepararte, ¿no? Porque la distancia que vas a correr semanalmente se va a gestionar en base al tiempo que tú tengas de preparación para esa carrera. Un ejemplo, vamos a correr un 10K, tenemos 3 meses de preparación. Ok, semana a semana vas a ir aumentando tu distancia, pudiendo ser a lo mejor la primera semana 5 kilómetros, la segunda semana 6. Esto en el total de la semana estamos hablando, ¿no? Incluyendo todos los entrenamientos que tú estás haciendo en la semana. Al final del mes ya puedes llegar a los 8 kilómetros. El segundo mes te acercas a los 9, ya puedes ir tocando los 10. Y la idea es que 3 semanas antes o un mes antes de la carrera ya hayas superado los 10 kilómetros, justamente para que cuando llegues a la competencia, tu cuerpo ya sepa lo que es correr 10 kilómetros. Cuando entrenas para maratón, entiendo que no corres el maratón antes. Corres hasta 30 y tantos kilómetros. Hay quienes sí, ¿eh? Ok. Hay quienes ¿Qué sí es mejor? corren. Depende del tiempo de preparación, depende de la condición de cada persona. Hay personas que si ya han corrido maratones y están muy preparadas, sí superan esa distancia antes del maratón. Ok. ¿Sí? Si sos principiante y es tu primer maratón, a lo mejor te recomiendo que vayas de manera un poco más progresiva y te enfoques más que nada en los otros pilares, como lo es la fuerza, como lo es el descanso, como lo es la técnica, ¿no? Esos son los pilares más importantes si eres principiante o si eres principiante en un maratón, que a lo mejor ya hiciste otras distancias, pero te estás preparando para un maratón por primera vez. Entonces, en cierta manera, también eres principiante en esa distancia. Muy bien. Es muy difícil hablar y correr al mismo tiempo, ¿eh? Muy bien. Muy bien Pero entiendo que eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Está bueno, eso más que mal. Poder hablar sí, y más que correr. mal. El famoso trote de platicador. Exacto. Bueno, aquí vamos a una velocidad en la que puedo platicar contigo. Sí, un Si poco le intensa subiera, para platicar, si quisieras ser cruel conmigo, le podría subir a la Le podría velocidad subir y un ya poquito. no puedo platicar. No, ahí me quedo yo hablando. Pero sí, o sea, hay distintas distancias, distintas velocidades, intensidades. Todo se basa en el tiempo que tengas para prepararte, en la disponibilidad de tu tiempo para
para entrenar, ¿no? No es lo mismo entrenar 2 veces a la semana que 5 o 6. Entonces, Pero si quieres hacer un buen medio maratón, ¿cuántos días a la semana hay que correr? mira, en principio te diría que hay que prepararse unos 4 meses, 5 idealmente, Vale. si es la primera vez que los vas a correr, ¿sí? Días a la semana, supongamos que tienes 5 días a la semana de entrenamiento, o 4. Vamos a poner 4 que es un poco más, ¿no? Te sugiero en ese caso que hagas 2 o 3 máximos de carrera y 1 o 2 de fuerza. ¿Sí? Esto lo hago mucho hincapié porque a veces decimos, bueno, tengo 4 días para entrenar, me lanzo los 4 días a entrenar, ¿no? Carrera. Y entreno distancia, entreno un ritmo continuo, entreno intervalos. Hay muchos métodos de entrenamiento que si quieres nos podemos al ratito profundizar en eso, pero no dejen de lado la fuerza, ¿sí? Traten de alternar entrenamiento de corrida con entrenamiento de fuerza. Hay un método de entrenamiento que también es concurrente, que es cuando entrenamos carrera y fuerza el mismo día. Esto me lo preguntan muchísimo, ¿no? ¿Puedo entrenar carrera y fuerza el mismo día? La verdad es que sí se puede, pero tiene que estar muy bien planificado, principalmente por la fatiga. Sí. No tiene caso que hagamos un entrenamiento y vayamos al otro con una fatiga previa, a menos que eso esté planificado y tenga un porqué. Estoy entrenando con fatiga. Que sí tiene un sentido si está planificado. Porque si no está planificado y vas a entrenar la sesión de fuerza con fatiga previa, te puedes lesionar, no vas a rendir al máximo como debías hacerlo. E igual si lo hacemos al revés, si primero hacemos fuerza y luego voy a correr. Entonces, en caso de que no tengan tiempo y quieran hacer las 2 sesiones al mismo día, lo que les recomiendo es que hagan una por la mañana y otra por la tarde-noche. Ok. Siendo la primera la de fuerza. Oye, y platícanos de la gente a la que tú entrenas. Bien. ¿Alguna historia que te llame la atención de cómo han mejorado sus tiempos Sí. a partir de este tipo de entrenamiento? Muchísimo. Justamente yo estoy en contacto con muchas situaciones de mejora del rendimiento a partir de la fuerza. Porque como bien dijiste en un principio, me enfoco en la fuerza para corredores, ¿no? Y creo que es un área de oportunidad que tiene la mayoría de los corredores, como bien dije, porque todos los que hacen fuerza guiada por un profesional, y hablo de fuerza 2 días a la semana, no mucho más que eso, y ni siquiera en un gimnasio, lo pueden hacer en la casa o, bueno, en las clases que yo doy, que a veces lo hacemos al aire libre y demás, y han mejorado muchísimo el rendimiento, muchísimo. Solo con 2 días de fuerza, hasta con 1 van a aumentar el rendimiento si es que no hacen nada de fuerza. Ahora, la otra cosa es el ritmo cardíaco. Sí, Yo como corredora tiendo a que se me sube mucho el ritmo cardíaco. ok, Y entonces estás entrenando arriba de aeróbico. ok, sí. ¿Cómo le haces para poder mantenerte en aeróbico y que tu corazón se canse menos? Bien, entrenando la resistencia aeróbica, ¿no? Haciendo, por ejemplo, entrenamiento HIIT, ¿no? Ok. Entrenamiento interválico de alta intensidad, que no es en realidad un entrenamiento en la ruta o en la pista, más bien es un entrenamiento de intervalos cortos de 20-30 segundos con un descanso del mismo tiempo, pero que esos intervalos los tienes que llevar a máxima velocidad, te diría a una zona del 90 o 100% de tu resistencia aeróbica. Es una... ¿Y si recomiendas ese tipo de entrenamiento? ¿Ponerte tu banda o el reloj? Exacto, ese tipo de entrenamiento es el que te va a ayudar a que a la misma velocidad que corres, semana a semana bajes el ritmo cardíaco en esa misma Ok. velocidad. Si entrenas básicamente tu VO2 max, se dice, es el consumo máximo de oxígeno en tu cuerpo. Sí. Súper importante. Ah, buenísimo. Entonces ahí tú me pondrías, córrele, ponte tú a 14 kilómetros por hora, 20 segundos Sí, eso y va a 20 a caminar. Exacto, eso va a depender un poco de justamente la condición que tenga cada quien, ¿no? Pero sí, una vez a la semana es súper interesante hacer este tipo de entrenamientos para aumentar nuestra resistencia aeróbica y que cada vez nos cueste menos correr, ¿no? Ese es el objetivo principal, que cada vez podamos hacer zancadas más largas, más cantidad de zancadas Ahorita dices zancada larga. y nos, digo, cansemos, bueno. y nos cansemos menos, ¿no? Ok. Esa es la economía de carrera a fin de cuentas y es lo que todo corredor quiere, mejorar la economía de carrera. Pues yo quiero mejorar la parte de fuerza y que nos ayudes a los que nos están viendo. Muy bien, bueno, en eso me especializo, así que encantado, podemos hacer una pequeña rutina de fuerza para fortalecer core y piernas, que es lo que principalmente a los corredores les hace falta. Buenísimo, pues vamos.